¿Cómo les va? Yo voy a hacer un cambio, yo lo escuché recién a Fran, la verdad que estuvo súper interesante y pensaba todas las cosas distintas que voy a plantear yo, porque voy a hablar de un dominio bastante específico que es la lectura, eh, y no es que lo otro no sirva, sino que es una buena muestra de cómo necesitamos tener una mente súper amplia para la educación. Tenemos que pensar que no es todo de una forma ni todo de otra y que de vuelta la creatividad es fundamental, pero algunas veces tenemos que seguir ciertas estructuras y es un poco lo que yo voy a contar. A mí me encanta empezar siempre cuando hablo de lectura con esta frase de Menandro del siglo IV antes de Cristo que dice: aquellos que pueden leer ven el doble. Es fundamental que nosotros podamos transmitir a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a todas las generaciones que vienen entre nosotros, lo importante que es leer. O como dice Mafalda, si no lees, tenés que creer lo que te dicen todos los demás. Entonces, en el centro de Yale, de alfabetización y de dislexia y de creatividad, es interesante pues tienen unido un poco el tema, hay una frase que es fundamental y ellos lo que dicen es que la educación debe y puede estar alineada con la ciencia y que debemos asegurarnos que el conocimiento científico sea trasladado a las políticas y a las prácticas. Y eso es un poco lo que voy a tomar yo hoy, porque como dice una colega colombiana, Ángeles Márquez, no hay nada menos democrático que un mal sistema educativo, porque la gente que tiene ciertas posibilidades económicas puede contratar a una maestra particular o ayudar a los chicos y los demás no. Así que si queremos un sistema educativo realmente inclusivo, que la palabra inclusiva y la educación inclusiva tenga todo el significado que tiene que tener, tenemos que tener una escuela que les enseñe a todos. Entonces yo voy a bregar un poco por esto en el tema de la lectura. Voy a centrarme en esto. Voy a tratar de hacer abstracción del COVID y la pandemia y la falta de escuelas y voy a cerrar con eso. Pero quiero empezar con esto. Este señor es Pekka Räsänen. Pekka Räsänen es un finlandés experto en enseñanza del cálculo y la matemática y la lectura. Estuvo acá con nosotros un par de veces en Argentina y en su última conferencia él mostraba esto, decía que sabemos cómo se desarrolla el cerebro para leer y de todas las cosas que mostraba acá, yo me voy a quedar en dos, que es el conocimiento de las letras y la manipulación fonológica. ¿Y por qué me quedo en eso? Porque todo lo anterior tiene que ver mucho con el desarrollo del lenguaje, con cuestiones familiares, que vamos a ver un poquito, pero para enseñar a leer necesitamos eso, porque acá el título dice cómo se desarrolla el cerebro para leer. Y entonces, tal vez la conclusión más trágica de la conferencia de Pekka fue que había puntos de partida, que es esto, que es lo que tenemos que hacer para que lean, y hay objetivos, que es que todos los niños puedan leer, y parecería ser que no cumplimos en su totalidad con ninguno. Y les voy a mostrar por qué. Estos son los resultados de un estudio en la provincia de Buenos Aires que hicimos con la red de escuelas en el año 2019. Después va a hablar Agustina Blanco, que es con la que hicimos el trabajo, la que nos dio la entrada y nos permitió hacer este trabajo maravilloso, donde trabajamos con un grupo muy grande de niños. Pero lo que quiero mostrarles es esto. De 259 alumnos de primer grado de escuelas muy vulnerables de la provincia de Buenos Aires, al comienzo del primer grado, 125 niños no conocían ni una letra. 75 niños conocían 5 letras. Es decir, sabemos que conocer las letras es fundamental. Y los niños ingresan a la escuela primaria sin conocer, piensen que niños que no conocen ni las de su nombre. Y esto es el punto de partida, y el punto de llegada es toda la región. Acá está Argentina, pero está muchos países de la región latinoamericana y el Caribe no cumplen, no llegan al promedio básico de PISA, que es 500 puntos sobre 600. De hecho, la región se mide con otro puntaje. El promedio de Latinoamérica es 400, es decir, 100 puntos menos que el promedio del resto de los países del mundo y 200 puntos menos que el total. Nosotros, si miramos, los países en rojo son los que tuvieron los peores puntajes en PISA. Latinoamérica no lee. Ahí no se ve muy bien, pero Chile está más naranjita que rojo. Pero tenemos un problema de ingreso, cómo entran los alumnos a primer grado, y tenemos un problema de salida, que es nuestra población termina la escuela con bajísimos niveles de comprensión lectora. Y esto no se explica porque sí, se explica porque hay algo que tenemos que modificarnos, hay algo en lo que la región está trabajando fuertemente, que es en enseñar a leer. Sabemos que es todo lo que figuraba
en lo que decía Pekka Räsänen antes, que es fundamental la exposición a la lectura, la conversación con los padres, que nos lean, tener acceso a los libros, pero también sabemos que no todos los niños tienen ese acceso y que lo que se llama el factor cuna es fundamental, porque cuando la educación parental es más baja, niveles educativos muy bajos, sin educación secundaria, con educación primaria básica, el niño llega a la educación primaria con millones de palabras menos que niños de padres con niveles educativos más altos. Pero también es cierto que a partir de los 5 años la diferencia la marca la escuela. Así que la escuela tiene todo el poder para poder nivelar a estos niños y darles el mejor sistema educativo posible y un sistema educativo de calidad a todos. Entonces, los pilares, aquello sobre lo que se construye un buen sistema de alfabetización, es estas 3 cosas, fundamentalmente: el vocabulario, la conciencia fonológica y el conocimiento de las letras. Entonces, hay 2 cosas que tenemos que pensar para mejorar esto. Uno es el rol de la educación inicial, sobre todo pensando en hasta los 5 años, educación inicial. Y el método de alfabetización, que es en lo que yo me voy a dedicar este ratito que tenemos antes de llegar a las preguntas. El primer punto es que el cerebro humano no está preparado para leer. El cerebro humano es un cerebro humano preparado para un montón de habilidades que ninguna es la lectura. Como dice Daniel Willingham, un experto en lectura, toda la maquinaria que le permite la lectura es prestada. ¿Y nos la presta qué? Nosotros necesitamos mirar, codificar el lenguaje, que es una habilidad netamente humana. Todos los seres humanos hablamos, y cuando leemos, cuando escribimos, codificamos ese lenguaje en la escritura. Es decir, a cada sonido le corresponde un dibujito, a cada sonido una letra, a cada grafema un fonema. Y eso lo miramos y lo convertimos en sonido y lo podemos leer. Es decir, usamos esto del cerebro, usamos las áreas del lenguaje y las áreas de la visión, que son áreas evolutivas, áreas específicamente humanas, para reconvertirlas en este área chiquitita roja que está ahí, que es lo que Stanislas Dehaene llama la caja de las letras o el letterbox, que son redes neuronales que tenemos todos los seres humanos solamente después de haber aprendido a leer. Es decir, una vez que nuestro cerebro lingüístico se reconvierte en un cerebro lector, gracias a la exposición a la alfabetización, tenemos redes neuronales que no teníamos antes y que solo tenemos una vez que aprendimos a leer y escribir. Y una vez que las tenemos para siempre. Es como andar en bicicleta. Los aprendizajes y las redes neuronales, dadas condiciones mínimas de normalidad, no lo perdemos nunca. Lo que necesitamos es la práctica. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Da lo mismo cómo llegar a ese cerebro lector, a ese árbol lleno de libros, o no es lo mismo? Y la realidad es que es absolutamente distinto cómo lo hago. Tengo métodos que me permiten enseñarle a todos los niños de modo relativamente rápido. Stanislas Dehaene dice que si yo enseño más o menos como vamos a mostrar ahora, más o menos para la mitad de primer grado los niños leen. Entonces, nosotros tenemos programas en Latinoamérica que necesitan 2 años para la lectura. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, ¿cuáles son esas bases para poder leer? Lo que se llama el principio alfabético. El niño tiene que conocer las letras y los sonidos. Conocer que tenemos una letra A, que es la de arcoíris, auto, árbol. Tenemos la gran ventaja en el castellano que tenemos 5 vocales y se pronuncian A, E, I, O, U. No hay otro. No, es un lenguaje que es prácticamente transparente, con algunas dificultades, pero no es como el inglés. Entonces, cuando nosotros decimos A, es la A de árbol, de anteojos, de amigo, de amor, de avión. Y cuando decimos la P, que suena P, enseñamos la P, porque es la de perro, pato, pingüino. No es la de perro y peato y pingüino, es la P, que se llama P, pero suena P. Y entonces vamos sentando las bases de que hay sonidos que codifican, que representan, que están representados por letras, por dibujitos. Y ese dibujito, cada vez que lo veo, suena igual. Tenemos esta ventaja. La P en castellano, P, A, es siempre pa. Pato, se escribe pato y se dice pato. No hay ninguna condición en la que se diga distinto. Esta es una enorme ventaja del castellano. Entonces,
Aprender a leer es un proceso como ese dibujo que está ahí. Vamos de cosas muy pequeñitas, que es los sonidos, a poder leer un texto complejo y comprenderlo. Y para esto hay un camino, y hay un camino que tiene una forma bastante estructurada de hacerlo y que sabemos que funciona, y sabemos en función de estudios que tienen que ver con procesos cerebrales. Y es que yo necesito enseñarlo de modo explícito, con una progresión racional, enseño lectura y escritura a la vez porque son las dos caras de una moneda, voy de lo explícito a lo implícito. La creatividad y la creación de conocimientos y la construcción de conocimientos es fundamental en la educación, en el sistema educativo, para muchas cosas, no para aprender a leer. La construcción de conocimientos viene después, cuando tengo una base. Primero necesito enseñar. Entonces, ¿qué es que un niño aprenda a leer? Y el primer punto fundamental es que necesito un docente. Yo necesito alguien que le enseñe a leer. Muy pocos niños aprenden solos. Claro que algunos aprenden, pero muy pocos. Yo necesito enseñar. ¿Y cómo enseño? Enseño cómo es esta escalera. Enseño primero de modo explícito. Cada vez que ves este dibujito que es la A, decimos A. No pasa nunca que la A suena de otra forma. O las letras van todas para un lado. Es decir, explicamos todo. No dejamos librado a la elucubración o a que logre entenderlo. Cuando empezamos a enseñar a leer, estamos hablando de empezar a enseñar a leer, enseñamos todo de modo explícito, se los decimos. Se lo decimos de un modo sistemático. No pretendemos que ningún niño suba del escalón 1 al 5. Tenemos un sistema con un método. Buscamos un método que esté basado en una estructura lógica, en un racional, que es, no enseño primero la palabra chocolate, porque tiene una de las pocas cosas raras, entre comillas, de la lengua, que es la CH. No enseño primero perro, que tiene doble R. No enseño helado, que tiene H. No enseño palabras larguísimas y complejas como hipopótamo o rinoceronte. Empiezo con palabras simples que el niño pueda leer, porque no hay motivación más poderosa que poder hacerlo. Si yo le doy al niño a leer, el rinoceronte pasea por la pradera, no va a poder leer. Si yo le enseño de a poquito la letra P, la A, la T, la O, y después le doy a leer pato y lo puede leer, va a llegar a su casa feliz que aprendió a leer. Y entonces va a querer leer al día siguiente. Entonces enseño con estructura y con una secuencia. Empiezo, como decía recién, de lo más simple y voy de a poco enseñando cada vez un escalón más. No empiezo con lo más complejo, porque lo que quiero es que el niño entienda que puede. Todos los niños pueden aprender a leer, pero para eso yo tengo que ir de a poco, empezar de a poquito del primer escalón. Enseño las letras más simples, las voy combinando en sílabas, enseño palabras, cama, casa, y así de a poco voy enseñando a leer. Pero sobre todo necesito que los niños practiquen en clase, que es algo que mucho del sistema educativo de la región latinoamericana y el Caribe ha perdido como práctica, que es leer con repetición en voz alta en clase. Necesitamos que los niños lean, no que lean todos juntos al unísono repitiendo, sino que el maestro escuche a cada uno leer, que escuche al que está acá y al que está allá, y que vaya escuchando un poquito a cada uno. ¿Por qué? Porque es la única forma de entender cómo está en su momento el proceso educativo. Y sobre todo que los tengo que corregir, porque desde un punto de vista neural, cuando nosotros pensamos en el cerebro y yo no corrijo un error, lo cual no quiere decir, como decíamos antes, como decía antes Fran, que el error está bien y uno se equivoca y aprende, pero hay que corregir el error. Porque si yo lo dejo al niño y va a su casa y practica, por ejemplo, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5, y llega al día siguiente, ningún maestro que el niño dice 2 más 2 es 5 le diría está bien. Pero vamos a ver qué pasa con la lengua, que es algo totalmente distinto. Entonces corregimos para que no se fijen redes neuronales erradas, que después hay que desaprender. Básicamente enseñamos a leer y a escribir, porque son las dos partes de un mismo proceso, porque se integran juntas, porque yo leo lo que está escrito y porque es un proceso que se va retroalimentando mutuamente. Y acá viene un punto fundamental, que se enseño a escribir con corrección ortográfica desde el día 1, desde el comienzo. Y acá va un ejemplo de la corrección inmediata y por qué la corrección ortográfica. Si estuvieran todos frente, yo preguntaría, ¿qué es eso?
y seguro que nadie pensaría en esto, porque eso es esto. Entonces, cuando yo tengo esto que dice vaca, no es la vaca, es alguna otra cosa, pero estamos muy acostumbrados en el sistema educativo que como el niño se expresó y escribió vaca, lo dejamos. Eso se fija, es muy difícil, pero sobre todo nosotros necesitamos el refuerzo de algo fundamental en el cerebro, que es la lectura léxica, que el niño vea la palabra vaca y sepa que ahí dice vaca, que es un proceso de lectura infinitamente más veloz, que se llama la vía léxica. Pero para eso necesito la ortografía, no hay vía léxica sin ortografía. Entonces no es simplemente por la corrección misma, sino porque el sistema ortográfico apoya la lectura y la escritura. Si yo lo tengo bien escrito, lo puedo leer. Entonces, eso es un modelo de cómo enseñar a leer, es un modelo explícito, sistemático, con una estructura. Pero sobre todo, y yo quiero terminar volviendo a lo que dije que no iba a entrar de entrada, que es el COVID y la educación en cuarentena, la educación en pandemia. La región ha tenido muy pocos días de clase y los niños han aprendido, algunos hicieron primer grado en forma virtual. Van a hacer este año un segundo grado después de no haber ido nunca a la escuela en primer grado, lo cual es brutal. Pero si hay algo que sabemos, es que sobre todo en el sistema virtual, cuanto más estructurado es mejor, porque me permite seguir a cada uno de los niños. Cuanto menos estructurado, tengo más posibilidad de perder a los niños en ese mundo digital, que es tan fácil de perderlos, y no poder saber exactamente qué necesitan. Y no es perderlos por perderlos, sino porque al perderlos no sé qué necesita en otra instancia el aprendizaje del lado del docente para poder realmente continuar con sus aprendizajes y tener un desarrollo escolar completo. Porque la realidad es que todos pueden aprender a leer. La cuestión es cómo les enseñamos para que todos puedan subir la escalera y tener un sistema educativo realmente inclusivo y realmente equitativo. Muchísimas gracias. Buenísimo, Flor, muchas gracias por la presentación. La verdad es que, a ver, un desprevenido podría pensar que las cosas que vas compartiendo solo interesan al nivel inicial o a primaria, y yo he dado clases en secundaria y lamentablemente debo decir que me encanta lo que decís y lo, digamos, uno tiene experiencia de ir como reforzando estos aprendizajes que muchas veces faltan, ¿no? Te quería hacer algunas preguntas que nos fueron dejando. Claro. Para la charla pasada, Natalia preguntó, dentro del nivel inicial, cómo hacer para entrelazar la alfabetización inicial con la alfabetización digital. Y vos levantaste la mano detrás de escena para decirnos, tráeme esa pregunta que la quiero contestar, ¿no? ¿Qué nos podés decir sobre eso? A mí me parece súper importante esto, porque me parece que es importante entender que no se reemplazan, que no es que una reemplaza a la otra. Y qué es lo que vos decías recién, y a eso iba yo, y que hay otras preguntas acá, alumnos que tienen problemas de comprensión lectora después. Si nosotros no enseñamos bien de comienzo, no leen bien, no comprenden bien después. Hay un modelo que se llama el modelo simple de la lectura, y hay un modelo más complejo sobre ese, que se llama la soga de Scarborough. Y lo que enseña es cómo las distintas habilidades se entrelazan, se tejen como una trenza, como una soga, para lograr una lectura habilidosa y comprensiva. Entonces, los niños que no comprenden al final de nuestro sistema educativo es porque hacen tanto esfuerzo para decodificar y le falta tanto vocabulario que no pueden comprender. Entonces, empieza con un buen sistema de alfabetización. Esto es la diferencia entre los países que tienen sistemas de alfabetización muy estructurados. Y por muy estructurados me refiero a lo que decía recién, es decir, enseñar de modo explícito, sistemático, y modelos muy basados en la comunicación y en la oralidad, con poco énfasis en la decodificación. Cuando decodifico mal, comprendo mal, porque para comprender necesito poder leer lo que dice. Entonces, a mí me interesaba la pregunta para entender que tenemos que hacer las dos cosas. Es fundamental aprendizaje basado en proyectos, escuela del siglo XXI, todo lo que querramos hablar de habilidades digitales, es todo fundamental, pero no puedo no hacer lo otro. Cuando dicen en Finlandia trabajan por proyectos, sí, pero primero les enseñan a leer, escribir, a sumar y restar. Cuando Pekka Rasanen vino la primera vez a la Argentina, preguntó, ¿cuántas letras tiene que saber un niño leer
a los 2 meses de primer grado. Y yo le dije, no, eso no existe. Y me miró y con su cara de finlandés me dijo, ¿querés que le preguntemos a alguien que sepa? Y yo le dije, no, es que eso no existe así. Entonces me hizo la pregunta lógica. Me dice, ¿cómo sabe entonces un maestro que tiene que enseñar? Claro, claro. Buenísimo. Buenísimo. Acá Melina Arbeleche pregunta también en este contexto, ¿no? Tecnológico, mediatizado por las pantallas, y donde cualquier consigna que uno lanza se puede ir a buscar a Google, pregunta qué herramientas deberían o podríamos implementar para motivar la lectura en los chicos. La lectura misma y poder leer. Si la motivación es algo maravilloso y es súper importante, pero hay un ejemplo genial en los congresos de educación, sobre todo en la lectura, porque siempre entra mucho el tema de la motivación y lo importante que es la motivación. Y una vez un experto en educación, en un congreso muy importante, Learning and the Brain, dijo, bueno, hagamos un ejemplo. Y subió una persona al escenario y le dijo, ¿usted habla japonés? No, le dijo, bueno, yo le doy $1.000.000 si usted me habla en japonés. Y el otro le dijo, no puede. ¿Qué más motivación que $1.000.000? Dice, sí, pero igual no puedo. Bueno, pasa lo mismo. La motivación es poder hacerlo. Entonces, el niño puede buscar en Google si puede leerlo, si sabe qué tiene que buscar, si sabe cómo lo tiene que buscar, si puede leer y tener pensamiento crítico para entender si dice que la Tierra es plana, que eso no es cierto. Entonces, acá hay 3 cuestiones. 1, el niño tiene que aprender a leer y escribir de modo tal de poder comprender lo que lee. 2, tenemos que enseñar pensamiento crítico, a discernir las noticias falsas de las noticias verdaderas. Y 3, fundamental, los contenidos son relevantes. Porque si los contenidos no son relevantes, ¿cómo sabe el niño que la Tierra es redonda y no plana? Eso es un contenido. Claro. Buenísimo. Ahí Luis Oscar Gómez pregunta también, y creo que retomando un poco lo que hablaba Mara en la apertura, esto de las brechas que hay en nuestras sociedades, pregunta cómo lograr la alfabetización en la lectura en aquellos niños cuyos padres no están alfabetizados. Creo que alguna referencia hiciste. Sí. Acá hay 2 cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos la ventaja de que educación inicial tiene niveles obligatorios. Muchos países de la región, y sé que hay mucha gente de la región latinoamericana, no tienen educación inicial obligatoria. Y eso es un problema serio, la falta de educación inicial obligatoria, porque la educación inicial lo que hace es sentar estas bases, estos pilares que yo decía, que es el vocabulario, contar cuentos, hablar, todo lo que tiene que ver con las habilidades lingüísticas que permiten después las habilidades lectoras. Entonces, lo que hay que hacer, un sistema de alfabetización que trabaje de modo explícito, sistemático y secuencial funciona para todo el mundo, para todos, no deja a nadie afuera, pero sobre todo funciona con los niños que tienen muchas menos herramientas. Por eso digo que es un sistema mucho más inclusivo y democrático. Aprenden todos. Con otros sistemas aprenden algunos y necesito un tutor, un maestro de apoyo. Eso deja de ser, es inclusivo porque tuve que agregar algo. Inclusivo de verdad es para todos igual. Claro. No es rampa y escalera, es solo rampa. Perfecto. Bien, una pregunta más. Van llegando, la verdad, muchos comentarios, muchas consultas. Ahí Elizabeth Pereira pregunta si es un problema el tema de los emoticones y cómo pensás que afectan al desarrollo. No, no es un problema. Primero que los emoticones llegan después de que el niño ya está alfabetizado. Entonces, los emoticones los usamos todos. De hecho, uno le llega muchas veces y decís, uy, qué lindo esto, y te guardás alguno que esté por ahí. Los emoticones no son un problema. Los niños, tenemos todos los que trabajamos con niños y adolescentes y en educación decimos los chicos no leen. La realidad, y yo voy a hacer un gesto, los niños sí leen. La pantalla, todo el día. Los que no leen son libros, pero leen todo el día, leen todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar formas de que esa lectura también se convierta en una lectura distractiva, recreativa, formativa, otro tipo de cosas. Para esto, vuelvo a lo que decían antes, Fran y Mara, la creatividad del docente, la formación docente es fundamental trabajar en esto y
buscar alternativas nuevas, digamos. No es cierto que cuando llegó la televisión dejamos de leer, no va a ser cierto que con la tecnología dejemos de leer tampoco. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Buenísimo, Flor. Muchísimas gracias por participar de este congreso, muy iluminadora tu exposición.